Luis Vicente Muñoz. Pues es el momento de transmitir una visión sobre cómo va la economía en España, a la luz del último informe económico y financiero de ESADE, de la Escuela de Negocios ESADE. Nos acompaña en Capital Radio don Manuel Hidalgo, es profesor de Economía de la Universidad Pablo Olavide, senior fellow también de ESADE ECPOL. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, pues ayer mismo decía en nuestro programa el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que el cuadro macro que se va a actualizar la semana que viene va a ser revisado al alza. ¿Coincide con la visión de este informe que acaba de publicar ESADE, con las tendencias que se ven en el informe? Sí, nosotros hacemos este informe de forma periódica y desde el último que realizamos hace medio año, hacemos un par de ellos al año, lo que observamos y es lo que también contamos en el informe, es que no solo nosotros ni el Ministerio, sino también Fondo Monetario Internacional, OCDE y cualquier otro organismo que se dedique a hacer análisis macro en términos coyunturales, lo que muestra clarísimamente es que la economía pues va de nuevo a crecer durante este año más de lo que se había previsto inicialmente. Por lo tanto, en este sentido, yo creo que todos, y el Ministerio le toca en este momento, estamos haciendo revisiones al alza, pues de un crecimiento que oscilaba el 1,5% a uno que se puede ir incluso un punto por encima, hasta el 2,5%. ¿Y esto a qué se debe? ¿Sigue siendo el consumo público, en buena medida, también el privado, los que sostienen la economía española? ¿Qué esperamos que aporten las exportaciones? Por citar tres claves importantes. Bueno, el consumo público, que había sido bastante importante en el año pasado, parece que deja paso al menos el consumo público que nosotros llamamos de las administraciones centrales. No así es de las comunidades autónomas, pero sí es verdad que el crecimiento agregado del gasto público ya no explicaría tanto de ese crecimiento. Por otro lado, el consumo privado, el de las familias, pues sin ser especialmente intenso, sí es verdad que se mantiene en unos niveles que aporta crecimiento, también porque es el componente más elevado, más importante de la demanda y por lo tanto termina transmitiendo crecimiento. Pero si tenemos que centrarnos en los elementos que más están destacando en estos momentos son sobre todo exportaciones de servicios, y aquí hay que señalar dos de ellos, ¿no? En primer lugar, los servicios turísticos. Todos sabemos que estamos batiendo récords una vez más, es decir, el turismo ya no solo se ha recuperado de la pandemia, sino que está volando por encima de lo que venía siendo los datos previos. Y después, en segundo lugar, también, y eso yo creo que es muy destacable, aunque su peso es menor y por lo tanto el efecto siempre va a ser menor, pero las exportaciones de servicios no turísticos, que en este sentido se está convirtiendo en una marca del crecimiento económico español en estos últimos trimestres, pues por ser de alguna manera no esperado, ¿no? Estamos hablando de servicios a empresas, servicios tecnológicos, servicios a la exportación. Yo creo que por ahí hay un pequeño rayo de luz para la economía española en el futuro, dado que se observa que estamos ganando competencia, capacidad para competir y para generar valor en esos sectores. ¿Qué se ve en el estudio del comportamiento de la inversión, que nos venía preocupando su tendencia negativa de los trimestres previos? Sí, precisamente yo creo que esa es la gran preocupación. Desde que se iniciara la pandemia, la inversión empresarial, tanto en residencial como en no residencial, parecía que no lograba despegar, no se recuperaba de lo sucedido a partir de la pandemia. Las explicaciones, pues yo creo que han sido varias. Seguramente pues hay de todo un poco. Por un lado, la incertidumbre económica, la incertidumbre política y geopolítica internacional, la subida de tipos como consecuencia de la inflación, la propia inflación también puede haber tenido algún efecto. En general, se estaba observando que la inversión privada, que al final es el motor de crecimiento a largo plazo, no reaccionaba, y eso era bastante preocupante. Sin embargo, parece que hay un punto de inflexión a lo largo de este año. Los primeros meses se observa un comportamiento ligeramente diferente, algo más optimista. Y aquí la verdad es que nuevamente las explicaciones pues son hipótesis, pero en alguna de ellas tendrá su base, ¿no? Principalmente unas expectativas de bajada de tipos posiblemente más lenta de lo que nos hubiera gustado, pero que va a suceder, la moderación de la inflación. La incertidumbre geopolítica pues se mantiene, pero yo creo que hemos aprendido a convivir con ella y también con la nacional. Y después alertamos también o puntualizamos la cuestión de los fondos Next Generation, que ha costado trabajo ponerlos a funcionar, pero durante 2023 y ya 2024 marcan una velocidad de crucero que puede estar tirando también de la inversión privada.
Justo en estos días el debate sobre qué pasa con la productividad en España empieza a ser más intenso seguramente que antes, sobre todo a la luz de comprobar cómo en la estadística el principal impacto en el crecimiento de la economía española se debía, por una parte, al incremento de la población, y viene del lado de la inmigración, y por otra también al aumento del empleo, sin que, sin embargo, la calidad del empleo sea lo suficiente como para que la gente note en su propia economía doméstica lo bien que supuestamente marcha la economía del país. Dicho de otra manera, el país va bien, pero la gente no lo siente. En poder adquisitivo incluso hay muchas personas por debajo del nivel previo a la pandemia. Esto sigue siendo una curiosa paradoja, ¿no? Sí, es una paradoja, pero que tiene una explicación sencilla, bueno, sencilla para los economistas, pero que se puede explicar. Efectivamente, una cosa es la evolución macro, el Producto Interior Bruto crece a ritmos superiores a la media europea, pero sin embargo después parte de la población no lo nota. ¿Por qué? Pues principalmente porque tú lo has comentado, perdón, tenemos un crecimiento netamente extensivo, es decir, estamos creciendo porque tenemos más gente trabajando, porque la población española ha aumentado, sobre todo por la población migrante, sobre todo de Latinoamérica y europea. Eso yo creo que es importante remarcarlo. Esa población que ha llegado pues se ha puesto a trabajar, es activa directamente y se ha puesto a trabajar. Buena parte de la nueva población ocupada es extranjera y obviamente cuando tienes más personas trabajando y produciendo la economía es mayor. Pero ¿qué ocurre? Que ese crecimiento extensivo no se está haciendo en sectores donde la productividad es elevada, no se está haciendo en empresas donde hay ganancias capaces o son capaces de hacer ganancias en productividad y por lo tanto no estamos observando en ese sentido que haya un incremento de la productividad significativo y en consecuencia, por lo tanto, de otras variables que dependen de ella, como son, por ejemplo, los salarios reales, los rendimientos de las empresas, etcétera. Claro, cuando tú tienes más gente trabajando, pero ganando lo mismo, la sensación es que la economía a nivel agregado está mejorando porque somos más, pero a nivel particular de familia no tanto. Sí es verdad, sí es verdad que lo que está sucediendo es que en muchas familias ahora hay más gente trabajando y eso puede estar aliviando y mejorando la economía familiar, sobre todo después de dos choques potentes como ha sido el COVID y la inflación, la crisis energética. Pero en aquellas familias en donde no hay más miembros trabajando, no se ha observado, incluso podríamos decir que con la evolución de la inflación, lo que se podría haber observado es una relativa caída de los ingresos reales. Y, profesor Hidalgo, ¿se atreve a pronosticar qué efecto tendría la aplicación de la reducción de la jornada máxima semanal a 37 horas y media desde las 40 actuales? Bueno, en general lo que nos dice la evidencia, y es con lo que nosotros debiéramos de trabajar de momento, ¿no?, es que este tipo de medidas, si son obligadas y en general no suelen ser una buena idea. La bajada de la jornada laboral tiene que ser una consecuencia de la subida de la productividad, no al revés. ¿Puede ocurrir que al obligar a los trabajadores y a las empresas a tener jornadas laborales menores la productividad suba? Es posible, pero sobre todo en sectores en donde tienen márgenes de aumento en la productividad. ¿Qué ocurre? Que hay sectores en donde esto es muy difícil, sectores de servicios, sobre todo de bajo valor añadido, donde en España pues tienen un peso relevante. Hablemos, por ejemplo, del turismo, hostelería y restauración, en donde esto es muy complicado. En consecuencia, al final, lo que sucede, y esta es la evidencia que tenemos en otros países que se han aplicado estas medidas de este calado, es que al final esto se traduce o bien en traslado de unos mayores costes laborales unitarios hacia los precios o unos menores salarios. Por lo tanto, yo creo que aquí la propuesta que se ha hecho desde ámbitos académicos y también desde otros ámbitos es que se deje esto a la decisión sectorial, es decir, que sean las empresas y los trabajadores en distintos sectores a través de los convenios colectivos los que decidan qué jornadas quieren tener. Hay sectores con jornadas que ya están por debajo o podrían estar por debajo incluso de lo que quiere limitar el gobierno. Yo creo que esa es la medida, fomentar precisamente que se trasladen esos efectos de la productividad, del crecimiento de la productividad, mayores salarios o bien en menores jornadas o bien las dos cosas a la vez, pero muchas veces entendemos arriesgado este tipo de medidas que en principio tienen consecuencias que a lo mejor no son las esperadas. Una mirada independiente a la realidad de la economía española con Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo Olavide y señor filo de SADE Expol, al hilo del informe económico y financiero de SADE, que acaba de actualizarse una vez más. Gracias por el trabajo, profesor Hidalgo, y buen viernes. Muchísimas gracias a vosotros y buenos días.